Entonces, con el estudio referente a lo que es en sí, primero, conceptualizando desarrollo humano. Desarrollo humano se considera de manera sencilla como un estudio científico de lo que viene a ser el estudio de lo que es la estabilidad o un cambio de las personas en lo que viene a ser un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo de lo que es su estabilidad y algunos rasgos, puede ser físicos o algunos rasgos de tipo, se puede decir, mental, en lo que está referido a lo que viene a ser la edad del ser humano, en lo que viene a ser su propio desarrollo. Eso es, chicos, el concepto más importante o destacable de lo que podríamos nosotros hablar o entender como desarrollo humano. Nos vamos a quedar con un concepto bastante sencillo, como un tipo de cambio complejo y sistemático. ¿Por qué cambio complejo? Porque el ser humano es bastante, se puede decir, ¿no? Grande en cuanto a lo que es cambios generales, como cambios corporales, cambios físicos, cambios de alguna manera biológicos, cambios, se puede decir, mentales, y sistemático, porque nosotros vamos a ir cambiando poco a poco en cuanto a la edad. Entonces se quedan con ello para lo que nosotros podríamos entender como desarrollo humano. Vamos a ir entendiendo algunos de los elementos del concepto. Cuando hablamos de cambio cuantitativo, se refiere a algo más físico o corporal en cuanto a cantidad de cambios en el ser humano. Es un proceso fisiológico porque va a hacer cambios de nuestro cuerpo, en cambio a lo que es, por ejemplo, peso, estatura, cambios internos como externos, por ejemplo, el crecimiento de la parte ósea, crecimiento muscular, crecimiento de los órganos internos, y nosotros vamos a ir creciendo desde muy pequeños hasta lo que es más grandes, y eso es importante en nuestro desarrollo humano para la adaptación al medio ambiente, expansión de vocabulario en cuanto a cantidad de conocimiento, destrezas físicas también, entre otros cambios cuantitativos. Cambio cualitativo tiene que ver más con el funcionamiento, tanto mental como corporal del ser humano, para lo que es también el desarrollo de nuestro aprendizaje en general. Por ejemplo, tiene que ver con lo que es la inteligencia, lo que es, por ejemplo, el aprendizaje de la creatividad, la sociabilidad, la moralidad, entre otros cambios eminentemente más orientados hacia la parte psicológica. Entonces, cuantitativo viene más de cantidad en cuanto a lo que es algo corporal o fisiológico, lo cualitativo está más referido a lo de tipo psicológico. También el desarrollo humano va a estar enfocado al crecimiento y desarrollo que va a depender específicamente de dos elementos indispensables. Primero, de la herencia y también del medio ambiente, cómo repercute o cómo tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, vamos a ver en cuanto a la herencia, en cuanto a algo positivo. Si una persona ha tenido, en este caso, abuelitos o sus padres, tienen una descendencia de lo que es un porte alto, de repente, vamos a decir, una descendencia de lo que es una genética de ojos azules, ojos verdes, de alguna manera nosotros podríamos quizás tener una predisposición de tener ojos azules, una estatura alta, o de repente una genética fuerte. Entonces, de eso va a depender nuestro crecimiento o desarrollo físico, por ejemplo. En cuanto al medio ambiente, una condición, por ejemplo, negativa, puede ser de que nosotros vivimos en una condición socioeconómica baja y quizás no nos alimentamos bien o nuestra familia no nos da los cuidados adecuados, eso podría quizás también repercutir en el crecimiento o desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que van a ayudar al crecimiento o desarrollo o pueden perjudicar en los mismos? La herencia, no se olviden, o el medio ambiente. Finalmente, también en el desarrollo humano, condiciones de vida positivas o negativas siempre van a influenciar, por ejemplo, vivir en el hogar adecuado o también podría ser la pobreza en el Perú. Ahora vamos a hablar de factores importantes que determinan el desarrollo humano. Primer factor, la herencia o factor genético de manera indispensable. Se refiere al conjunto de caracteres anatomofisiológicos que los hijos heredan de los padres y que van a ser indispensables para nuestro desarrollo en general. Por ejemplo, si ustedes, chicos, se miran siempre que son lindos y guapos en el espejo cada mañana que se levantan,
van a ver sus ojos verdes, cómo brillan en el espejo, o de repente su talla de 1,90 m, o de repente su color en este caso, ¿no? De cabello brillante, o quizás por ahí su perfil que se parece a Brad Pitt, etcétera. Entonces, ustedes van a agradecer a sus familiares o de repente a su familia de esa herencia genética tan hermosa que tienen, ¿no? De repente van a ver en mí que soy de repente bastante feo, de repente por ahí, ¿no? Un poco no tan agraciado. Eso va a depender del desarrollo humano. Pero lo más importante es que nosotros gocemos de buena salud y que tengamos de repente, ¿no? De alguna manera, toda nuestra vida adecuadamente, sin ningún problema o sin ningún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo más importante en el desarrollo humano? Y aparte de la herencia genético, una buena salud. Otro factor importante es la maduración. De aquí va a depender el funcionamiento de los órganos con eficacia, palabra clave para el examen. Aquí también se van a desarrollar en orden secuencial los elementos del desarrollo humano, en los cuales requieren en la maduración de las áreas corticales. Aquí, chicos, va a depender de manera fundamental el desarrollo de la mente y el cuerpo en una predisposición, en una misma secuencia o en un mismo juego, en cuanto a lo que es que ambos se necesitan. Por ejemplo, un niño no podría gatear o un niño no podría caminar adecuadamente si también no ha madurado su sistema nervioso y no hay conexiones adecuadas en relación con el medio ambiente o maduración o un tipo de repente adecuado de crecimiento, o se puede decir, ¿no? Que haya también madurado su sistema nervioso con las conexiones cerebrales. Otro ejemplo podría ser de que un niño no podría aprender a leer o escribir si es que también no ha ido madurando su sistema nervioso y hay adecuadas conexiones cerebrales en relación también al medio ambiente, que es importante que aquí la maduración tiene que ser también adecuada con su sistema nervioso en cuanto a edad, para que también su cuerpo pueda trabajar de manera adecuada en relación a las funciones más importantes. Otro ejemplo, mover sus manos, caminar, saltar, etcétera. Otro factor importante es el factor ambiental del aprendizaje o medio sociocultural, más conocido como factor extrínseco o factores externos que pueden influenciar en el ser humano para un adecuado desarrollo humano. Un ejemplo bastante sencillo podría ser los amigos del barrio. Un chiquillo que está estudiando tranquilamente, puede ser quizás en la escuela, que ya es un adolescente, y de pronto se deja influenciar por lo que los amigos que están consumiendo lamentablemente alcohol. ¿Qué sucedería? Que este chico se deja llevar por ellos, de repente se deja manipular en cuanto a lo que es su desarrollo cognitivo y al final de cuentas no desarrolla de manera correcta, no estudia, no hace bien sus cosas y podría caer en un vicio, en un problema de salud mental. Entonces, como vemos, el desarrollo humano va a depender de algunos factores, tanto internos como externos, para que al final nuestro desarrollo sea el adecuado. ¿Qué tres factores importantes? No se olviden: la herencia, la maduración y el factor ambiental, más conocido como aprendizaje o también conocido como medio sociocultural. Ahora vamos a hablar de tres dimensiones importantes del desarrollo humano. La primera dimensión es la dimensión cognitiva o también dimensión cognitivo, como se le llama. Aquí la dimensión importante para nuestro desarrollo humano es que nosotros podamos de alguna manera poder ir avanzando en el desarrollo del lenguaje de manera adecuada en lo que es la codificación de signos y símbolos, el desarrollo de la memoria, un elemento importante en el recuerdo, la atención, la percepción, finalmente el pensamiento o la inteligencia. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco también con la interacción del medio ambiente y el desarrollo del funcionamiento de lo que es los procesos psíquicos superiores. Aquí, como vemos, por ejemplo, en esta imagen ilustrativa, los niños necesitan ir a la escuela, no solamente sería importante quedarse en casa para poder desarrollar adecuadamente su aprendizaje y el desarrollo cognitivo o mental. Otro desarrollo o dimensión importante es la dimensión biológica o también llamada orgánica. Aquí va a ser importante o fundamental la maduración de, por ejemplo, de nuestras neuronas o la parte celular en nuestro sistema nervioso. Va a depender también, ¿no? En este caso, de otros elementos biológicos internos en todo nuestro cuerpo y su maduración para que, por ejemplo, el ser humano pueda crecer adecuadamente en peso, talla, crecimiento de los principales órganos en cuanto a lo que es la parte muscular, esquelética y también los cambios hormonales. Eso va a ser fundamental para que el ser humano también pueda adaptarse rápidamente al medio ambiente
Imaginémonos, chicos, que una persona tenga un problema hormonal o de repente un problema celular en su cuerpo. Hay personas que sufren enfermedades extrañas o raras, que actualmente inclusive no hay cura, y eso puede dificultar su desarrollo humano y la persona sufre. Nosotros no sabemos, hay tantas enfermedades extrañas en el mundo que son muy complicadas de poder estudiar o determinar aún con la ciencia bastante avanzada. Y la dimensión socioemocional también es importantísima. Aquí hablamos de cambios más personales y también sociales en el ser humano, el desarrollo de la personalidad, de las emociones, sentimientos y también algunos rasgos que tienen que ver con la interacción social con otras personas que van a ayudar también al desarrollo de la parte afectiva del ser humano en general. Estas dimensiones son indispensables en el desarrollo humano. No se olviden, cognitivo, biológico y socioemocional. Vamos ahora a hablar de otro proceso importantísimo, lo que es la psicología del desarrollo, a través de lo que es el origen de la vida, el nacimiento de un nuevo ser, a través primero de lo que vamos a entender en el desarrollo prenatal, la fecundación y más adelante el proceso del nacimiento. Comenzamos con lo que es primero en el desarrollo prenatal, la fecundación. La fecundación es la creación de un nuevo ser a través de lo que viene a ser, ¿no? Se puede decir la parte de la fertilización o lo que es el que se junte, más adelante vamos a ver ello, un espermatozoide con un ovario y el nacimiento de una nueva célula o el procesamiento de una nueva o hermosa vida. Vamos entonces a comenzar con la fecundación, después vamos a hablar del desarrollo prenatal y finalmente el desarrollo postnatal y entre otros elementos importantes del desarrollo humano. Con lo que se entiende o lo que se puede ver o se llama como fecundación, profesor. La fecundación se entiende cuando dos personas se aman o se quieren y quieren seguir avanzando con nuestra especie humana y van a dar a conocer un nuevo ser, en cuanto a un espermatozoide se une a un óvulo y nace una nueva célula. Eso es la fecundación. Se conoce como la ovulación o un óvulo liberado, cuando se ha juntado con un espermatozoide y se desarrolla la ovulación. Eso es la fecundación, pero vamos a ir paso a paso. Aquí se desarrollan las trompas de falopio, que estas van a recoger a un óvulo fecundado y finalmente va a ir creciendo para formar un nuevo ser. Esto es como el resultado de la fecundación. Vamos a ir desde que ya se dio la fecundación y vamos a ir al final de cómo se inició o cómo se dio, profesor. Esta fecundación es el viaje del ovario fecundado hacia el útero después de 3 o 4 días, desde que se dio la fertilización, después de 48 horas de que se ovuló o un espermatozoide entró al óvulo y finalmente todos se unen para formar un nuevo ser. ¿En qué consiste la fertilización? Se da en el tercio de las trompas de falopio más cercano al ovario. Cuidado con ello, puede ser pregunta de examen. En la fecundación, prácticamente es la entrada del espermatozoide hacia lo que es el ovario, que solamente, chicos, va a ser en general un solo espermatozoide. Una vez que entre el espermatozoide al ovario, algunas enzimas químicas no van a permitir que entre otro espermatozoide, va a ser como una barrera química y finalmente este espermatozoide se va a desprender la colita del espermatozoide, se cierra esta barrera química y comienza la ovulación, o que este óvulo va a viajar hacia lo que es la trompa de falopio y va a comenzar a crecer este nuevo ser, o lo que se llama esta nueva célula, ¿no? Este nuevo elemento vivo. Y de alguna manera los demás espermatozoides simplemente van a morir o va a terminar su viaje. Aquí se da el desprendimiento de la cola de este espermatozoide y se da la unión con el óvulo y la formación de una nueva célula o una nueva vida. Pregunta de examen. En cuanto a la cola, chicos, solamente sirve como medio de transporte o ayuda a que el espermatozoide pueda viajar adecuadamente. Aquí no se encuentra ningún tipo de información importante, solo sería un medio de transporte. Lo más importante está en lo que es el espermatozoide, en la parte central de su cabecita. Ahí se encuentra la mayoría de información genética que después se va a unir con el óvulo para formar este nuevo ser. Eso se le llama fecundación. Vamos ahora a hablar después de este proceso de 3 etapas importantes en el desarrollo prenatal.
¿Qué, chicos? El desarrollo prenatal, lo anotan ahí abajito, es antes, natal, nacimiento. 3 etapas importantes de desarrollo antes del nacimiento, prenatal. Aquí vamos a hablar de la etapa germinal, vamos a hablar de la etapa embrionaria y finalmente vamos a hablar de la etapa fetal. No se olviden, comenzamos con la etapa germinal, profesor. La etapa germinal se da inmediatamente después de la fecundación, entre la primera semana y la segunda semana, o desde los 0 años a las 2 semanas, desde lo que es el inicio de la fecundación. En la etapa germinal a este nuevo ser, primero se le va a llamar huevo o cigoto porque tiene justamente esa forma parecida a un huevo. Esta nueva célula, acá, chicos, le van a poner entre paréntesis para que no se olviden en el examen, etapa germinal, nacimiento o rápida división celular, ¿sí? Nacimiento de nuevas células o rápida división celular. Lo anotan para que no se olviden en el examen. Este huevo cigoto, en las 30 primeras horas, se va a dar una rápida división celular. Entre este mismo huevo cigoto van a nacer, como vemos aquí, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 células. Es necesario que haya una rápida división celular entre esta misma célula para que rápidamente vaya desarrollándose este nuevo ser. A las 72 horas ya, esta nueva célula se ha dividido en sí misma en 16, luego en 32 células y así sucesivamente. Y mientras va dividiéndose, va creciendo rápidamente en este tiempo, ya a las 72 horas se le va a llamar mórula. Sí, repito, primer nombre en la etapa germinal se le llama huevo cigoto. A las 72 horas se le llama mórula. Después de que han pasado ya 3 o 4 días, va a aparecer una pequeña masa celular, de pequeñas células, y ya no se le va a llamar ni cigoto ni mórula. ¿Cómo se le va a llamar ahora? Blastocito, ¿sí? En la etapa germinal va a adoptar 3 nombres. Primero cigoto al inicio, después mórula y después blastocito. Dentro de lo que se le llama blastocito, este pequeño elemento, se va a dividir en 3 capas importantes en cuanto a su desarrollo mientras va creciendo y posteriormente, lógicamente, y va a adoptar 3 nombres: ectodermo, endodermo y mesodermo. Cuidado con ello en el examen. Ectodermo también se le va a llamar capa superior o capa externa, endodermo, capa inferior o capa interna, anótenlo por ahí, por favor. Mesodermo o capa intermedia o capa media. Repito, ectodermo, capa superior o externa, endodermo, capa inferior o interna, mesodermo, capa intermedia o media. Vamos a ver por qué. Todos, chicos, dicen que tiene un porqué. Ectodermo, capa externa, porque acá, chicos, se van a desarrollar posteriormente, más adelante, los órganos que pertenecen a la parte más externa del cuerpo humano, posteriormente de este nuevo ser humano. Aquí se va a convertir más adelante en el cuerpo la parte de la piel, parte externa, las uñas, el pelo, los dientes, los órganos de los sentidos de este nuevo ser, el cerebro y la médula espinal, órganos importantes, en la parte más externa del cuerpo humano. Por eso ectodermo o capa externa. El endodermo, capa interna, todo tiene un porqué. Aquí más adelante se va a convertir en el aparato digestivo, parte interna, el hígado, páncreas, glándulas salivales y el aparato respiratorio que se encuentra en la parte interna del cuerpo humano del ser, en este caso de una nueva criatura o un nuevo bebé. Y en el mesodermo, capa intermedia o media, se va a convertir, por ejemplo, en la capa interna de la piel o capa entre lo que es la parte de los huesos y los músculos, el esqueleto, el aparato excretor y el aparato circulatorio. ¿Sí? Fácil y sencillo, para que no se confundan en el examen. Finalmente, la etapa germinal, un elemento fundamental, una característica que no podemos olvidarnos. Aquí se va a pasar o se puede dar lo que se llama el embarazo ectópico. ¿Qué significa? Vamos a explicarlo a continuación. Solamente aquí avanzando del 10 al 20% de estos óvulos fertilizados o de lo que es este tipo de embarazos se implantan o continúan en su desarrollo normal. Pero este tipo de embarazos, los 70-80% no se pueden continuar o de alguna manera se puede decir que se hace una cirugía o un aborto quirúrgico. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Es un embarazo ectópico. Es un síndrome hemorrágico del primer trimestre del embarazo acompañado de dolor intenso abdominal
y que está determinado por la implantación del producto de la gestación fuera de la cavidad uterina. En otras palabras, mis queridos estudiantes, en etapa germinal hay un pequeño problema a veces con la mamita. Cuando se ha embarazado, a veces el bebé cuando recién está creciendo en las primeras semanitas, este bebé no ha llegado a implantarse adecuadamente en la parte interna completa de las trompas de falopio, está en las partes externas o en unas partes semi afuera de las trompas de falopio y no va a llegar a implantarse adecuadamente en el útero de la mamá. Entonces, ¿qué sucede? Al no poder estar adecuadamente en la parte interna del falopio, a veces va a crecer en la parte externa y al no poder alimentarse, al no poder llegar al útero, lamentablemente este bebé, algunos dicen que va a nacer muerto o no va a crecer y afecta a la mamá tanto como al bebé y a veces tiene que extirpar en las primeras semanas y esto se le llama embarazo ectópico. Esto es complicado, es triste, pero a veces sucede en algunas mamás, en un 70% se tiene que simplemente extirpar quirúrgicamente o se le llama aborto quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas de este tipo de embarazos? Amenorrea, en este caso hay algún tipo de, ¿no? Se puede decir de alguna forma, menstruaciones bastante complicadas, manchados o sangrados complicados, náuseas, congestiones, aumento ligero de la parte del útero y las mamás sufren también, pero es complicado. Solamente no se olviden del 10 al 20% de este tipo de embarazo se puede superar o pueden sobrevivir los bebés y también las mamás pueden seguir adelante con este tipo de embarazos. Esto es lo más importante, lo destacable en la etapa germinal y pasamos a la etapa embrionaria, profesor. La etapa embrionaria se va a dar a continuación de la segunda a la octava semana. Características más importantes. Primero, aquí después de los 14 días, después de que el blastocito ya se ha implantado en la pared uterina, ya el bebé va a ir creciendo un poquito más, va a tener un poco más de fuerza, va a haber una, se puede decir, mayor división de lo que es las partes del cuerpo de este nuevo ser, va a crecer el cordón umbilical, ya se le va a llamar ahora embrión a este nuevo ser. En cuanto al disco embrionario, va a tener una medida este nuevo ser de 2 milímetros, es aún un bebé muy pequeño, es inclusive microscópico. Durante las 2 primeras semanas, el embrión humano se parece a los embriones de otros vertebrados, inclusive podría ser, ¿no? Se lo compara o tiene la figura parecida a lo de un pececito. ¿Por qué, mis queridos estudiantes? Porque asemeja como que tuviese cola y restos de branquias. Porque, chicos, según lo que es la ecografía en la cual se le muestra, como este nuevo ser está acoplado al útero por el cordón umbilical, parece que tuviese colita y como es muy delicado, muy pequeñito, muy chiquitito, tiene, según el reflejo, como si pudiese tener branquias. Solamente es por la forma o por la situación como se le muestra. Después simplemente esta característica desaparece, pero hay que tener cuidado, podría ser pregunta de examen, esto solamente o únicamente en etapa embrionaria. Sigue creciendo este nuevo ser, algo fundamental, una característica que también antiguamente fue pregunta de examen, aquí la cabeza se desarrolla antes que el resto del cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera son elementos o características que se dan en el desarrollo humano de este nuevo ser, para que después se complemente adecuadamente el desarrollo de la parte corporal con la parte, se puede decir, del sistema nervioso. Algo, chicos, que también, como fue pregunta de examen, aquí hay que tener cuidado de que la mamá tenga bastante, se puede decir, responsabilidad con lo que hace con su embarazo. Hay algunas mamás que a veces, ¿qué sucede? Fuman, toman muchas pastillas o a veces no tienen cuidado de su embarazo y pueden lastimar lo que es el sistema nervioso del bebé. Si la mamá fuma o de repente consume algún tipo de sustancia psicoactiva, puede dañar el sistema nervioso del bebé y el bebé puede nacer con algún problema congénito o algo grave en su sistema nervioso. Al crecer demasiado rápido su cabecita, puede dañar el sistema nervioso. Repito, si la mamá consume algo, podría de repente por ahí dañar algo grave en lo que es su función psicológica, ¿sí? Anótenlo por ahí, exclusivamente en la etapa embrionaria. Como crece rápidamente la cabeza, también es vulnerable a tener algún problema en especial este nuevo bebé. Otra característica, los ojitos, la nariz y los oídos del bebé al mes ya se pueden notar, recién se están comenzando a desarrollar de manera inicial. Igualmente la columna vertebral, el canal vertebral, los brazos, piernas, corazón y otros sistemas corporales también comienzan recién a formarse de manera inicial poco a poco.
Vamos ahora a pasar a lo que es la etapa fetal, la etapa final de lo que es las etapas prenatales. Características principales de la etapa fetal se va a dar de la novena a la 40ª semana o la última semana de lo que es el embarazo de la mamita. Características más destacables. Primero, aquí se forman los principales vasos sanguíneos, los órganos internos. ¿Por qué, chicos, es indispensable que aquí se terminen de formar los órganos internos o los vasos sanguíneos? Porque el bebé necesita prácticamente estar completamente ya formado en cuanto a lo que es todo su cuerpecito, porque al salir del vientre de la mamá tiene que adecuarse al medio ambiente, no podría estar incompleto porque ya podría tener algún problema o algo podría estar mal en cuanto a esta criaturita. En el final del primer trimestre, o lo que es el tercer mes, el feto ya va a medir 7.5 centímetros y los órganos principales van a estar casi formados, como la cabecita del bebé, su rostro y lo que es el corazón y sus principales latidos cardíacos. Al final del cuarto o quinto mes, la madre suele sentir el movimiento fetal. No es que quizás vaya a ser un Neymar Junior de repente por ahí futuro, o muchos papás piensan que su hijo va a ser futbolista, porque de repente su mamá va a decir, va a ser mi hijito, va a jugar vóley, no necesariamente, sino que el bebé ya comienza a desarrollar también su sistema nervioso, comienza a tener reflejos en su cuerpo y comienza a desarrollar sus extremidades. También al final del quinto mes va a tener una pequeña peculiaridad en su cuerpecito, en su piel comienza a desarrollar lo que es algún tipo de piel fina, en este caso en su propia piel, unos pequeños vellos que parecen unos vellos bastante delicados, vellos amarillos, y se le llama el anubo. Después del quinto mes, este tipo de peculiaridad desaparece y simplemente sigue creciendo en su desarrollo humano. Al final del quinto mes, el feto pesa medio kilo, ya ha crecido bastante, y mide casi 30 centímetros. Va a seguir cambiando posiciones porque sigue creciendo y sigue desarrollándose de manera rápida dentro del vientre de la madre. Al final del sexto mes se forman los ojos, los párpados y las pestañas. Ya prácticamente están en un 90% desarrollados. Hay mayor sensibilidad de este nuevo bebé. El sonido y la vibración es importante. El bebé en esta etapa, el sentido del oído es el que está más desarrollado. Algunas mamás que hacen, escuchan música clásica o escuchan música especial para que el bebé desarrolle aún más lo que es su sistema auditivo. En el tercer trimestre, la cabeza y el cuerpo están más proporcionados, o prácticamente terminando ya el séptimo mes, la cabecita del bebé y su cuerpecito están completamente casi desarrollados, o hay una mejor proporción en relación a lo que es su desarrollo en etapa fetal. Al octavo mes, el feto pesa ya 2 kilos y mide 45 centímetros. Ya en el noveno mes, casi todo está desarrollado. Las uñas, por ejemplo, los dedos y los pies están completamente ya notables, ya está prácticamente todo desarrollado. Y también la dermis serosa, o la parte, ¿no?, de lo que viene a ser final de la piel, también está completamente, ¿no?, finiquitado en cuanto a su desarrollo. Ya en esta etapa, finalizando, el bebé está listo para poder enfrentarse a un medio, se puede decir, aéreo, y salir de un medio acuoso, o lo que es el estar en el vientre de la mamita. Vamos, chicos, ahora a ver aquí una pequeña imagen importante de cómo es un bebé en la etapa fetal. Tiene que estar completamente desarrollado para poder enfrentarse a un medio y finalmente sobrevivir. Aquí, chicos, por ejemplo, ampliando la información, podríamos ver, ¿no?, de que si nos preguntan en el examen, un bebé profesor, ¿a los cuántos meses ya podría sobrevivir fuera del vientre de la madre? En cuanto a pregunta USA, el bebé ya podría sobrevivir a partir de los 7 meses de manera segura, porque ya ha desarrollado completamente el sistema cardíaco, el sistema pulmonar y los principales sistemas circulatorios en general y también sistema nervioso. Pero un bebé menos de 7 meses no podría sobrevivir porque se le perjudica más que nada el sistema respiratorio, todavía no está completamente desarrollado y podría morir de una neumonía. Si a partir de los 7 meses entonces el bebé podría sobrevivir o tiene mayor esperanza de poder resistir en un medio externo fuera del vientre de la madre. Continuamos ahora, vamos a pasar a estudiar el desarrollo postnatal en cuanto a lo que viene a ser el desarrollo humano más importante dentro de lo que es
etapas a partir del desarrollo de la vida. En el desarrollo postnatal, chicos, vamos a hablar de etapas durante el parto y después de este, en cuanto a lo que es el crecimiento y desarrollo de este nuevo bebecito, esta nueva criatura, esta linda y hermosa bendición. En el desarrollo postnatal durante el proceso de nacimiento, vamos a hablar de 3 etapas importantes. Se les llama simplemente primera, segunda y tercera etapa. La primera etapa es una de las más complicadas. Esta va a durar de 12 a 24 horas, porque la mamá va a pasar en una etapa muy fuerte de dilatación o hacer fuerza muscular con lo que es los órganos más importantes, en los cuales va a utilizar fuerza muscular para poder prepararse para el nacimiento de su bebé. Aquí la etapa más larga de la dilatación, que dura 12 a 24 horas, en cuanto a la parte muscular del cuello uterino, los órganos sexuales internos de la mamá, para lo que es aquí el cervix. Generalmente tiene que dilatarse máximo de 2 a 10 centímetros o como mínimo, para que el bebé pueda salir por el canal de nacimiento. En algunos casos complicados, algunas mamás no pueden dilatar de manera adecuada. Aquí, chicos, habría un problema, porque si la mamá no puede dar por parto normal, se tendría que hacer un parto por cesárea. No se van a olvidar, podría ser preguntita de examen. Aquí, a mayor dilatación, menor tensión y más fácil el proceso de parto. En la segunda etapa es fundamental, ya va a durar menos de 1 a 2 horas. Aquí la dilatación se completa para que ya esté prácticamente casi lista la mamá para dar a luz. Se dilata completamente el cuello uterino, el bebé va a pasar por el canal de nacimiento, las contracciones son más fuertes para que la mamá pueda empujar, para que el bebé pueda salir, finalmente por el canal vaginal. Pregunta de examen: ¿en qué proceso nace el bebé? En la segunda etapa, en el desarrollo postnatal. La tercera etapa, no menos importante, es fundamental también, solamente va a durar unos cuantos minutos. Aquí se da la expulsión de lo que es el cordón umbilical y la placenta, donde estaba prácticamente desarrollándose este hermoso bebé. Es importante que se retire todo. ¿Por qué? Para que la mamá no haya ningún problema de infección, algún problema bacteriano, y la mamá también se recupere y todo siga su curso de manera adecuada. También se debe expulsar algún tipo de situaciones, a veces quirúrgicas, algún instrumento que a veces los doctores pueden olvidar y podría afectar la salud de la mamá. Igualmente, la atención médica hacia la madre debe ser excelente para su recuperación y posteriormente puede estar con su bebé, esto en el desarrollo postnatal. Continuamos. Ahora vamos a hablar de lo que se requiere o lo que tiene que ver con la evaluación del recién nacido. No basta con que el bebé haya salido del vientre de la mamita, también se le debe evaluar al bebé sus signos vitales para ver si está bien física y también en cuanto a lo que es su sistema nervioso en el desarrollo mental y no vaya a tener complicaciones posteriores. A veces los bebés pueden tener alguna lesión, de repente por ahí algún mal congénito que puede afectarles, y eso podría ser perjudicial. Antiguamente, mis queridos estudiantes, no se hacían estas evaluaciones y el bebé a veces podría crecer con algún síndrome, algún problema cerebral o algún problema corporal, y era muy complicado cuando ya tenía entre 5 o 6 años poder hacer algo. Gracias a una señora llamada Virginia Apgar, es que se hace esta evaluación del recién nacido. Y esta enfermera o doctora se dio cuenta de que muchos bebés tenían problemas al nacer o tenían alguna complicación o tenían algún tipo de situación negativa en cuanto a lo que es sus reacciones normales, y comenzó a hacerse esta evaluación importante para que el bebé pueda crecer y de alguna manera, si es que había algún problema congénito, se evalúe al recién nacido en su inicio y se le pueda hacer algún examen o evaluación importante y se recupere y no haya ningún problema posterior. ¿Qué se evalúa en el test de Apgar? Esta señora importante que ayudó a esta evaluación, Virginia Apgar, la creadora, y el señor Brafferton, que después hizo estudios superiores. Se evalúa, chicos, 5 elementos de signos vitales importantes. Primero, el color de piel. ¿Para qué? Para ver que el bebé, su sistema circulatorio, o que la sangre por la cual circula todo su cuerpo, sea el adecuado y no se esté por ahí asfixiando o de repente ahorcando con algo, o algún problema también dentro de lo que es su sistema circulatorio en general. El color debe ser rosadito en cuanto a lo que es cuando nace el bebé,
y no tenga un color oscuro, o si no tendría algún problema de repente en su sangre, ¿sí? Otro elemento importante es la frecuencia cardíaca, que el bebé pueda respirar normal, que su latido sea normal y no haya ningún problema. Si la frecuencia de sus latidos es muy lento, muy rápido, podría tener por ahí un soplo cardíaco o otra situación. Otro elemento en el test de Apgar son los reflejos congénitos o importante del sistema nervioso central, importantísimo en la cabecita del bebé. Si los reflejos son de repente muy lentos, no se mueve, o de repente por ahí alguna situación negativa en cuanto a ello, se tendría que evaluar inmediatamente. Otro cuarto elemento es el tono muscular o los reflejos activos y la flexión del bebé. Aquí se va a evaluar inmediatamente lo que es en el bebé, si mueve sus bracitos, sus piernas o la parte muscular y esquelética. Si hay algún problema, es que también aquí se le podría estar afectando alguna parte también del sistema nervioso, que tendría que ser generalmente el cerebelo. Y finalmente también se va a trabajar la función respiratoria con lo que es el ritmo y el llanto. Al bebé siempre se le da una palmadita en las nalgas. Es importante porque aquí se evalúa si realmente llora inmediatamente, es que está bien, no hay ningún problema. Si es que no lo hace, es que tiene problemas para respirar o también hay algún problema en lo que es la maduración de sus pulmones. Hay 3 tipos de puntuación en el test de Apgar. De 7 a 10 es generalmente normal, de 4 a 6 relativamente normal. Hay peligro cuando es menor a 4. Habría algún problema en estos tipos de indicadores importantes en el desarrollo de la salud del bebé. Aquí, chicos, rápidamente, ¿cómo se evalúa este test de Apgar? Por ejemplo, ¿no? En latido cardíaco, 0, si es que no late su corazón, hay problemas graves en su sistema cardíaco. Cuando es 1, es 100 latidos por minuto menos, de 100 ya es complicado. De 100 a más puntúa 2. ¿Cómo se hace la regla? De 5 elementos, de 0 a 10, de 0 a 2, perdón. Si en los 5 saca 2, tiene una excelente condición. Si sale de 4 a 6 más o menos, si tiene de 3 a menos, ya sabemos que hay complicaciones. Se tendría que hacer una evaluación inmediata de esta criatura. Vamos ahora a hablar dentro del desarrollo de lo que es este nuevo ser que ya ha nacido, que ya está en los brazos de su mamita, los sistemas para actuar. ¿Qué es un sistema para actuar? Los importantes reflejos congénitos desde que ha nacido el bebé para que se pueda adaptar al medio ambiente. Un reflejo congénito puede ser de que el bebé hace, por ejemplo, cierto tipo de movimientos o hace cierto tipo de comportamientos o conductas muy inusuales, importantes directamente con su mami o al medio ambiente para poder sobrevivir y seguir avanzando en su desarrollo humano. Se le considera como realización de conductas para mantener la vida, son mecanismos o condiciones o reflejos que ayudan a la evaluación del sistema nervioso central o también llamado cuidado en el examen como neurodesarrollo. Le permite al bebé sobrevivir, seguir avanzando, cuidarse también de manera inconsciente y siempre estar seguro frente a sus padres, generalmente siempre a su mamá, para poder seguir con su desarrollo humano. Vamos, chicos, a hablar de 8 reflejos importantes, muy atentos y siempre bastante, ¿no? Como lo que dice, con los 5 sentidos, para poder llegar al 100% del examen. Vamos a comenzar con el reflejo de succión. En cada reflejo, antes de continuar, vamos a hablar de 3 etapas o partes: la estimulación, el significado y la respuesta. ¿Qué significa? Que en cada reflejo del bebé cuando nace, los papás, generalmente la mamá lo va a estimular para que se dé el reflejo, para que el bebé pueda seguir avanzando, pueda desarrollarse de manera adecuada y pueda crecer y pueda tener un buen, se puede decir, aprendizaje de manera correcta. El significado va de alguna manera, se puede decir, orientarse a que el bebé haga cierto tipo de conductas o comportamientos necesarios para su desarrollo. Y tercero, la respuesta va a ser importante para que el bebé finalmente pueda seguir desarrollándose y de alguna manera su crecimiento sea el adecuado o el más óptimo dentro de lo que es su propia vida y supervivencia. Entonces, vamos primero con el reflejo de succión. Succionar viene de poder, ¿no?, hacer algún tipo de esfuerzo o movimiento con su boquita para poder alimentarse de lo que es prácticamente los pechos de su mami. Vamos primero con la estimulación. La mamá generalmente utiliza ciertos objetos que vienen hacia sus manitos, algunos elementos importantes cercanos a la carita de su propia criatura, que es su bebé,
para que el bebé después pueda acercarse a su mamá y alimentarse de lo que es, ¿no?, la leche materna. El significado es la succión rítmica para que el bebé pueda él mismo después acercarse por sí mismo y pedir prácticamente tomar, ¿no?, la leche de la mamá. Desaparece a los 4 meses. ¿Por qué, chicos, cada reflejo va a desaparecer hasta cierta edad? Porque ya el bebé se va adaptando, va creciendo, después ya va a alimentarse de lo que es comida natural, comida prácticamente natural de lo que es, ¿no? Puede ser papillas, de repente ya leche normal, queso, etcétera, porque va creciendo y estos reflejos desaparecen. Una vez que el bebé crece, ya se adapta y puede seguir avanzando normal en su vida sin tener peligros o de algún tipo de situación negativa que pueda afectar con su vida. Por eso desaparecen. Los reflejos solamente se dan al inicio, de los primeros meses, para que el bebé pueda crecer y estar tranquilo y no haya ningún problema en los primeros años de su vida. En cuanto a la respuesta de este reflejo, es la alimentación desde el nacimiento para que el bebé pueda crecer y alimentarse sanamente en cuanto a lo que es, ¿no? En este caso el cuerpo de su mami, se consolida mediante el ejercicio en los primeros días. Vamos ahora con el reflejo de búsqueda. Es muy importante, muy parecido también al reflejo de succión. Aquí la estimulación es la mejilla. Generalmente la mamita va a estimular la parte más delicada de los cachetitos del bebé de una manera para que el bebé inmediatamente se acerque también hacia la mamá, trate siempre de estar cercano a lo que es, ¿no?, los pechos de mami. ¿Cuál es el significado? El movimiento de cabeza para situar la boca en los objetos de inicio de succión de la mamá desaparece hacia los 9 meses, pero lo importante es que el bebé después se oriente de manera innata y pueda alimentarse adecuadamente de su propia mamá y le pida que él, cuando esté de hambre, simplemente se acerque y pueda prácticamente tomar adecuadamente su propia alimentación. La respuesta es: sirve para orientar a la boca hacia la fuente de alimentación del propio bebé. Otro tercer reflejo es el reflejo de presión palmar. Palmar, chicos, viene de la mano del bebé en cuanto a lo que es pueda asignar algún tipo de fuerza o contracción muscular de manera adecuada y acercarse a su mamá como fuente de protección o como fuente de supervivencia. ¿En qué consiste? Primero vamos con la estimulación que hace generalmente la mamá. Ese contacto con la palma de la mano directamente hacia lo que es un objeto, también su mamá. El significado es cerrar la mano con presión del objeto. Desaparece generalmente a los 4 o 6 meses. Lo que hace el bebé es agarrarse fuertemente hacia su mami, su papi o alguien que se acerque hacia el bebé, de repente de manera muy importante. ¿Cuál es la respuesta? Permite mantenerse fuertemente agarrado, seguro, siente esa presión en la cual el bebé siente un poco más de tranquilidad, siente un reflejo de seguridad. Ejemplo, durante el transporte de la cría por la madre o simplemente de que la mamá cargue pues el bebé se siente bien, tranquilo. Y cuando alguien lo separa al bebé, su mamá, el bebé llora, grita, como que siente que se va a perder o siente como que le va a pasar algo. El bebé durante estos primeros meses no permite que nadie más lo cargue, se pone pues como dicen jariche o se pone por ahí pues incontrolable y no permite que nadie más se le acerque. Entonces se pega como un imán a su mami, después ya se deja cargar por otras personas. Pero en estos primeros meses esta presión palmar sirve para que de alguna manera no se deje cargar por nadie más o de alguna forma se apegue a su mami como fuente de protección. Y otra persona dice: no te acerques, no, tú no eres mi mamá, yo no te quiero. Es como un decir para que se acuerden de la presión palmar. Vamos ahora con el reflejo de la presión plantar. Plantar viene de la planta de los pies. Este es un reflejo de tipo innato. ¿Qué significa tipo innato? Ya, chicos, les voy a explicar a continuación para que tengan mucho cuidado en el examen. Quiere decir que se da desde el nacimiento o que se da inclusive desde la concepción. La estimulación primero es el contacto con los dedos y pies, ¿no?, que se hace con la mamá, con la parte de la planta del pie del bebé, que se le estimula delicadamente para que no se le pueda lastimar, con la presión de un objeto, de la manito de la mamá, etcétera, y es posible, desaparece hacia los 9 o 10 meses. La respuesta es una posible resto de conductas arcaicas. ¿Por qué, chicos, se habla de una conducta arcaica? Lo van a poner entre paréntesis. ¿Es una conducta hereditaria o es una conducta que prácticamente se sobreentiende que se va a dar o se sobreentiende que se va a realizar sí o sí? Lo
van a poner de esa manera. ¿Por qué? El bebé, generalmente cuando se le hace este tipo de estimulación, el bebé estira los pies o hace el ademán como que va a caminar, o el bebé estira así los piececitos cuando se le estimula de esta manera en la planta del pie, lo hace mamá o papá. ¿Por qué hace esto el bebé? Porque de manera innata en su sistema nervioso, como parte de la herencia genética o como parte de este tipo de trabajo, el bebé, a través de la evolución nosotros como seres humanos, sabemos que vamos a caminar o sabemos que se sobreentiende que mientras vamos desarrollándonos, ya sabemos que vamos a andar de manera bípeda. Entonces, por eso se le llama que es un reflejo de tipo innato o un tipo de conducta arcaica. Se sobreentiende que a través de la evolución de nuestra especie, el bebé, su sistema nervioso es como un chip que ya tiene de manera genética o química, que cada vez que se le estimula en su piececito cuando es un bebé, va a mover los pies de manera arcaica, como que ya hace la demanda de que va a caminar, o inconscientemente como que va a andar de dos pies. ¿Sí? A eso se le llama, chicos, una conducta arcaica o innata. Esto lo vamos a ver también en otros reflejos. Vamos con el reflejo de marcha, que también es parecido a la anterior. Aquí la estimulación es sostener al bebé, o a la nena también, de los bracitos, de acá de las axilitas, o también como vemos aquí en la imagen de las manitos. El significado es el movimiento, en este caso, de los pies, como si estuviese andando o caminando. El bebé inmediatamente, ustedes lo agarran así como papis, acá de las manitos, el bebé inmediatamente mueve los pies. Es una conducta muy importante. Desaparece los 3 o 4 veces. La respuesta supuestamente es más esclarecida, o es un reflejo arcaico de marcha primitiva. También, como hemos dicho, en parte genética se sobreentiende que el bebé es como un chip que tuviese su cabecita genéticamente y hace como que va a andar. Pero hay que tener cuidado porque hay algunos papás primerizos, de repente su familia, según algún papá seguro con una experiencia, el papá hay que tener cuidado, no va a ser que el papá por ahí agarra a su hermanito, lo puede hacer caer, o lo puede hacer lastimar o chancar al bebé. Mejor que la mamá lo cargue, no va a ser por ahí que un accidente tatito, señor. Cuidado con el reflejo de marcha. Vamos ahora con el reflejo de Babinski. Es muy parecido al reflejo de presión plantar, pero no es lo mismo. En el reflejo de Babinski, la estimulación es sobre la planta también del pie. Se le va a estimular al bebé para que éste estire o abra los deditos del pie de manera especial y también como que empuje, como que va a estirar todos sus piececitos hacia afuera. El significado de la extensión y la flexión de los dedos y también de los pies desaparece hacia los 8 meses o el año, 12 meses. La respuesta es la integración y funcionamiento de la médula espinal. Cuando el bebé estira los pies y mueve los deditos, se entiende de que el bebé está bien o maneja de manera adecuada su columna o médula espinal. Si es que esto no hace el bebé, significa que habría algún problema o alguna lesión dentro de su cuerpo en la parte baja. Entonces, es importante este reflejo de Babinski. Vamos ahora con el reflejo de Moro. Aquí la estimulación es el sonido intenso. A veces cuando al bebé se le coloca en una cama, al bebé se le coloca de repente en una superficie plana, en un conchocito o en su corral. ¿Cuál es el sentido de este reflejo? La pérdida de la sustentación. Al bebé, digamos, se le suelta de su mamá o su mamá lo suelta para que el bebé sienta algún tipo como que se pierde su base, como que pierde de alguna manera la tranquilidad de su equilibrio. El significado es la apertura y luego el cierre de brazos y piernas. El bebé inmediatamente busca otra vez la seguridad, tranquilidad, busca dónde poder estar tranquilo o seguro. El bebé inmediatamente dice, mamá, no me dejes, agárrame por favor, me voy a caer. Y el bebé inmediatamente levanta sus manitos y sus piernecitas para poder adecuarse donde su mamá, donde su papá, para que se sienta otra vez seguro. La respuesta es una conducta vestigial de posible utilidad, de poder sentirse seguro, tranquilo y que no le pase absolutamente nada a este bebé. ¿Reflejo de qué? De Moro. Y finalmente vamos a hablar del reflejo del tono cervical. Cervical viene a que le van a poner entre paréntesis columna vertebral o médula espinal, ¿sí? El reflejo del tono cervical. El estímulo es que al bebé se le coloca boca abajo, puede ser de esta manera o de esta forma. ¿Cuál es el significado del reflejo del tono cervical? Es la extensión de un lado con pierna y brazo opuestos, o también, chicos, se le conoce como la forma de reflejo, como cuando un espadachín está peleando y solamente se pone de esta posición con la espada y con su mano y con la visión hacia un lado de su cuerpo.
Los ojos siguen la dirección del brazo extendido, desaparece sobre 3 o 4 meses. La respuesta es la coordinación, visión y presión de un lado del cuerpo. ¿Por qué se llama reflejo tónico cervical? El bebé, generalmente la mamita, puede estimular hacia un solo lado con cualquier cosa de objetos, le canta, le hace algún tipo de seña o de repente algún tipo de juego. El bebé inmediatamente va a tratar de orientarse o reflejar hacia ese lado todo su movimiento, tanto la visión, la presión, por ejemplo, de su manito, de su piernecita cuando juega con su mami, y la otra parte simplemente la mantiene tranquila. ¿Qué es lo más importante? Que el bebé, hacia donde se mueve, por ejemplo, o cuando hace un tipo de deporte, va a dirigir, por ejemplo, su mano y va a dirigir, por ejemplo, su sistema nervioso y su sistema también, de repente, muscular y esquelético de la parte de abajo de su cuerpo. Igualmente, por ejemplo, cuando una persona adulta hace, chicos, lo mismo, por ejemplo, un arquero. Un arquero, vamos a imaginar qué sucede. Cuando estábamos jugando fútbol en el mundial, una persona cuando tapa, generalmente dirige su visión hacia la parte de la pelota, solamente mueve lo que es su cuerpo, su mano hacia ese lado, su pierna, y digamos su mano se queda a este lado, también su pierna, pero una parte de su cuerpo se va a mover siempre a un lado izquierdo o derecho. Eso se llama reflejo tono cervical, donde la columna se queda fija y una parte de su cuerpo se mueve más hacia un lado y el otro lado del cuerpo se mantiene prácticamente estática. Eso se llama ¿qué? Reflejo del tono cervical, importante también como el inicio de un reflejo en un sistema nervioso o la coordinación ojo-mano o la coordinación visión-presión. Algo final en los reflejos que no debemos olvidar, los reflejos arcaicos, ¿no? Que hemos dicho que se da desde el nacimiento, desde la concepción, que simplemente es como algo que nosotros heredamos de nuestros abuelos, de la parte química en el cerebro, que es como un chip, que nosotros vamos a ir desarrollando como algo arcaico. Se supone, por ejemplo, que vamos a caminar, que vamos a hablar, o que se supone que vamos a gatear, y que estos chicos se va a ir desarrollando posteriormente desde los reflejos, y que después se desaparece, pero ya después se irá dando en el desarrollo normal. ¿Qué dice? Los reflejos arcaicos inician en su desarrollo en el momento de la concepción ya. Siguen una secuencia regular y común para todos los seres humanos. A pesar de diferencias culturales, eso no tiene nada que ver, esta secuencia regular de los distintos estadios del desarrollo se identifican por patrones de movimiento que acontecen en cada etapa del crecimiento del ser humano. Estos patrones se conocen como reflejos arcaicos. Cuidado si vienen en el examen. Cada uno de ellos juega un papel necesario en el crecimiento del feto o del niño y prepara el camino para el nuevo estadio. Eso, chicos, es una etapa importante para que después los niños puedan crecer, desarrollarse de manera adecuada, como simplemente parte de nuestro desarrollo. Para lo que es otras etapas importantes, las etapas regularmente normales que conocemos, que van a darse desde el nacimiento hasta la etapa de la vejez o senectud. Vamos a comenzar con la etapa del nacimiento hacia los 2 años y vamos a seguir posteriormente hacia adelante. Lo que es los 2 añitos de edad, ¿sí? Comenzamos entonces con este bebecito que nos da el inicio de esta etapa del nacimiento de 2 años. A partir, chicos, de estas etapas vamos a hablar de 4 tipos de desarrollo y mucho cuidado en el examen, ¿sí? En cada una de estas etapas vamos a hablar de desarrollo físico, vamos a hablar de desarrollo motor, vamos a hablar de desarrollo de tipo cognitivo y desarrollo socioemocional. ¿Qué significa, chicos, cada tipo de este desarrollo? En cuanto al desarrollo físico, cuidado, va a estar más que todo referido a lo que es el aumento de peso, el aumento de talla, o lo que es el aumento de crecimiento de órganos internos y crecimiento de aumento del cuerpo. A lo que, chicos, el desarrollo motor, anótenlo por ahí, va a estar referido a lo que es el crecimiento muscular y esquelético del cuerpo rápidamente. El desarrollo cognitivo, en este caso de cada etapa, va a estar referido a la parte mental del ser humano. Y el desarrollo socioemocional va a estar, chicos, referido a lo que es el contacto social con otras personas y la parte individual del ser humano, a lo que es la personalidad y lo que es también el enfoque de la autoestima, autoconocimiento y otros elementos. Y repito entonces, en cada etapa vamos a hablar de 4 tipos de desarrollo. Comenzamos entonces de la etapa del nacimiento a los 2 años con el desarrollo físico, profesor. Características principales. Desarrollo físico de los 0 a los 2 años. Etapa de nacimiento 2 años. En desarrollo físico acá se miden 3 valores.
aumento de peso, talla y perímetro craneal. Comenzamos con el peso. Aquí el peso del bebé va a crecer rápidamente, esta criaturita. Al nacer va a los 4 meses duplicar su peso, a los 12 meses se va a triplicar el mismo y a los 2 años va a cuadriplicar su peso. Por ejemplo, si un bebé regularmente cuando nace, exagerando, va a pesar, vamos a decir, 3 kilos, a los 4 meses va a pesar 6, al año va a pesar 9 y a los 2 meses va a pesar 12 kilos. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos con la intención para que tengan cuidado. El peso va a aumentar rápidamente de 0 a 2 años. La talla también, pero de manera más general o más directa. Es decir, si el bebé al nacer se me ocurre que tenía una talla de 70 centímetros, al terminar los 2 años va a aumentar un aproximado de 30 centímetros más. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ello en el examen. En cuanto al perímetro craneal, también va a tener una medida específica. Por ejemplo, al terminar el primer año, el bebé puede aumentar su capacidad craneana, va a aumentar en un 70%, y al finalizar quizás los 2 años, su perímetro craneal, anótenlo por ahí, puede aumentar o puede crecer en un 80% más, ¿sí? Eso en cuanto también a lo que los valores más importantes en el desarrollo físico de este nuevo ser o de este bebé. Vamos ahora a lo que es el desarrollo motor o muscular y esquelético de esta criaturita. En cuanto a los reflejos grandes, va a comenzar a manejar mejor su capacidad muscular y esquelética. Va a tener una cabeza grande, que esto le va a permitir tener una mejor proporción en cuanto con sus extremidades y va a poder tener una capacidad de hacer mejores movimientos más precisos y exactos. Aquí vamos a hablar en la parte motora del bebé de 0 a 2 años del desarrollo de 2 leyes fundamentales, según algunos autores médicos, o según lo que es nuestra parte bibliográfica. 2 leyes fundamentales, la ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal. ¿Qué, chicos, la ley céfalo-caudal, según algunos autores? Significa de que el bebé puede manejar primero el desarrollo muscular de su cuerpo, partiendo desde la cabeza o la parte superior, y después puede mover todo su cuerpo hacia abajo. Puede mover primero su cabecita, su cuellito, y después todo su cuerpo hacia abajo. La ley próximo-distal significa de que, según otros autores, el bebé va a iniciar su desarrollo muscular o de su cuerpo, regulándolo poco a poco, primero de su tronquito y después partiendo hacia todo su cuerpo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, primero, céfalo-caudal, céfalo viene de cabeza hacia todo su cuerpo. Otros autores dicen la ley próximo-distal, que parte la parte muscular de su cuerpo o regular desde su tronquito hacia también todo su cuerpo. Cuidado con ello en el examen. En cuanto también al nacimiento en el desarrollo motor de 0 a 2 años, ya hacia los 2 o 3 meses, este bebé puede mover la cabeza o puede mantenerla erguida, como vemos aquí, puede levantarla, moverla o girarla de un lado hacia otro, con cierto cuidado. Todavía recién están madurando sus músculos. De 4 a 5 años, el bebé puede sentarse con apoyo, a veces ahí, como vemos aquí, con el colchoncito. Después, más adelante, a los 6 o 7 meses, va a sentarse sin apoyo, solito. Los papás lo pueden dejar en una cuna o en una cama, pero siempre controlándolo y no dejándolo absolutamente solo. Otras características: a los 8 meses, este bebé puede tener movimientos y desplazamientos que anteceden al hecho de caminar. Es decir, a los 8 meses ya va a comenzar a gatear poco a poco en cuanto a lo que es la parte muscular y esquelética. A los 9 y 14 meses ya puede caminar poco a poco. A veces lo dejan sus papás corriendo, algunos pasitos lo agarran y poco a poco va a comenzar a ir manejando más su capacidad de caminar o ir andando de manera bípeda. A los 16 meses ya puede subir escaleras sin ayuda, como vemos aquí, ¿no? A veces agarrándose poquito a poco de escaleras pequeñitas, pero siempre bajo la mirada de sus padres. Finalmente, a los 18 o 24 meses, o ya terminando los 2 años casi, puede correr y saltar, pero me refiero a tener cuidado con esta interpretación. No es que el niñito va a correr pues maratones, ¿no? Va a saltar pues como un profesional. Puede correr pues poco a poco este bebecito, o también va a saltar pequeñas distancias de 2-3 centímetros. No olvidemos de que es un bebé de 0 a 2 años, hay que tener cuidado, no nos van a engañar en el examen. Vamos ahora aumentando un poco más la información
Aparte de la ley céfalo-caudal, que va de lo que es la cabeza hacia abajo, y la ley proximo-distal del tronco hacia los lados, también, chicos, vamos a aumentar la ley flexo-extensor por un porcia para el examen. ¿Qué es, chicos, la ley flexo-extensor? Es una ley que nos permite, según algunos autores, que el bebé de 0 a 2 años puede manejar la fuerza de extender sus músculos de sus manitos hacia afuera y también así hacer como algún tipo de puñito. Igualmente de sus piececitos a veces puede manejar sus deditos, su fuerza hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? La ley flexo-extensor, por un por se lo anotan y también no se preocupen, les vamos a pasar la información. Vamos ahora, chicos, a hablar en el nacimiento, el desarrollo cognitivo de 0 a 2 años. Aquí el bebé de 0 a 2 años ya va a mejorar su capacidad dendrítica y el proceso sináptico, va a haber mejor conexión cerebral y poco a poco van a ir madurando también sus neuronas. Hay un mayor crecimiento sináptico y dendrítico. También en el desarrollo cognitivo mejora su capacidad de la percepción. Inclusive se puede decir que es parecida a lo que es los adultos en cuanto a trabajo y rapidez mental, en cuanto a lo que lo percibe, lo que mira, lo que juega. El bebé es bastante rápido con este tipo de actividades en el medio ambiente. Aquí, chicos, vamos a hablar de los principales sentidos, cómo los trabaja el bebé de 0 a 2 años. Por ejemplo, el oído está activo desde la etapa prenatal. No olvidemos que es el sentido que más se desarrolla de 0 a 2 años en el bebé. En cuanto ya puede sentir los sonidos en el útero materno de manera bastante rápida. Por eso muchas mamás escuchan música para que ayude al bebé a desarrollar este sentido de manera bastante rápida o mejor. El tacto se desarrolla desde el nacimiento. Muchos papás ayudan a la estimulación táctil, juegan con su bebé, le tocan sus manitos, sus piecitos, su tronquito, le hacen cosquillas para que el bebé desarrolle adecuadamente su sentido del tacto y vaya creciendo adecuadamente. En cuanto al sentido del gusto, el bebé ya es capaz de diferenciar sabores dulces y amargos. En el momento en que va creciendo, al año y medio, 2, ya comienza a comer papillas y comienza a sentir distintos sabores dulce y amargo. En cuanto al sentido del olfato, identifica el olor del cuerpo materno, fundamental para su desarrollo y también para poder adecuarse más en cuanto al medio ambiente, crecer y sentir seguridad y afecto. El sentido que menos se desarrolla es la vista, sentido menos desarrollado, porque el bebé, cierto, puede ver, adecuarse, pero todavía no entiende ciertas formas, texturas, poco a poco lo va desarrollando. Recién al tercer o inclusive hasta el cuarto año va a comenzar a desarrollar por completo este sentido en cuanto a su desarrollo humano. Dentro también del desarrollo cognitivo vamos a hablar de la atención y la memoria, algunos aspectos importantes que desarrolla el bebé de 0 a 2 años. Por ejemplo, en el sexto mes, el niño ya puede entender objetos novedosos y a veces cambia de un juguete a otro. Entonces tiene buena capacidad ya de poder atender algunos objetos de alguna manera, pero todavía de manera inicial. Solamente cambia un juguete por otro, por ahí, no de manera pues bastante, se puede decir, exacta, sino que quiere un juguete, otro nada más, solamente como parte de un desarrollo inicial. Desarrolla la memoria explícita e implícita. No significa, chicos, que aquí el bebé pues tiene una buena memoria, ¿no? O sea, es imposible porque el bebé recién está en un proceso de desarrollo neuronal. Significa de que el bebé va a comenzar a desarrollar su memoria a corto plazo, recién en un inicio, porque recién está comenzando a desarrollar o a nacer sus neuronas y en crecimiento y en desarrollo de su sistema nervioso, y va a sufrir lo que se llama la amnesia infantil. ¿Qué es la amnesia infantil? De que el niñito de 0 a 2 años no recuerda algunos elementos que va a vivir en el medio ambiente, en lo que es su adaptación, y que recién a partir del tercer año, recién va a acordarse lo que vive o lo que va a pasar en lo que es su medio ambiente. Pero de 0 a 2 años no va a haber un pequeño o breve recuerdo de lo que ha vivido en lo que es su desarrollo humano. Cuidado, no se van a olvidar de eso en el examen. También en su atención y memoria ya va a ir desarrollando poco a poco el lenguaje, sus primeras palabras, su etapa de balbuceo. En el primer año ya comienza a decir 1, 3 palabras, dice ma, pa, te,
¿no? Dice algunas palabras sencillas, dice gato, también el desarrollo del lenguaje. Entre los 6 y 8 meses dice palabras reconocibles o los frases, dice por ejemplo más fruta, más pan, más, ¿no? Algunas palabras sencillas. Finalizando los 24 meses, recién a los 2 años, dice el lenguaje propiamente dicho, recién al inicio, ¿no? No necesariamente completamente, sino recién va entendiendo algunas palabras. Y recién a los 2 años dice 50 palabras entrecortadas, no completas, como parte de ejemplo en cuanto a su desarrollo humano. Vamos ahora a pasar a lo que es el nacimiento a los 2 años. En cuanto al desarrollo emocional y social, características más importantes. Por ejemplo, en la parte emocional y social, ¿qué pasa con este lindo y hermoso bebé? A los 6 meses comienza a manipular objetos, comienza a jugar con ellos, de repente se encariña con un juguetito, lo guarda, o de repente por ahí, ¿no? Comienza en este caso, pues, estar más tiempo con algún tipo de cosas en cuanto al lugar donde se desenvuelve. También comienza a tener sus primeros miedos o emociones, comienza a tener ansiedad y desesperación. Muchos bebés, en cuanto a lo que es de 0 a 2 años, no les gusta estar solos, lloran cuando se sienten que están por ahí solos o sienten que de alguna manera nadie está cerca, por eso muchos papás no pueden dormir, están ojerosos, o muchos papás por ahí se sienten pues asustados cuando son los primeros papás o papás primerizos, es normal porque el bebé siente miedo todavía, siente como que hay mucha inseguridad o como que el bebé siente que lo van a abandonar, el bebé necesita en los primeros años que alguien esté cerca de ellos, por eso los papás lo están cerca de la cuna y no pueden dormir y tienen que cuidar a su bebé. Por eso el bebé siente ansiedad y desesperación, no se olviden, en la primera parte socioemocional. Otra característica en cuanto a la forma de ser, el bebé tiene primeros sentimientos aún no verbalizados. Como el bebé todavía no puede hablar, o no puede decir mamá necesito agua, o mamá estoy de hambre, o mamá quiero un juguete, ¿qué hace el bebé? Cuando necesita algo, una necesidad básica, llora, grita o de repente hace algún tipo de movimiento especial para pedir algo y por eso dice sentimientos aún no verbalizados completamente porque todavía no puede aprender a hablar correctamente. Otra característica aquí del bebé, entre los 9 y 12 meses, el comportamiento en base a sus padres lo hace de manera clara o imita a sus padres en otra palabra. Por ejemplo, en cuanto a lo que hace el bebé, si su papá se peina, el bebecito de año y medio también lo hace, si su mamá se acomoda, también lo hace el bebé, como parte de un reflejo importante de su desarrollo. Aquí las relaciones sociales, o el primer momento de socialización, es en base a sus cuidadores o a sus papás. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser el cuidado, lo que es primeros momentos importantes de imitación, o también lo que es elementos importantes de formación. Finalmente, en esta etapa, se va a dar lo que es el juego solitario y el juego paralelo. El juego solitario, el bebé entre el año y medio o año comienza a jugar solito con lo que es sus juguetes cuando sus papás lo dejan por primera vez en su cuna o lo que es por ahí con sus juguetes. Y finalizando los 2 años, el bebé comienza el juego paralelo. A veces al bebé lo dejan ahí con su primito, con su hermanito o a veces en una pequeña cuna y el bebé está con otros bebés a veces por ahí. Pero, ¿qué significa, chicos, el juego paralelo? El bebé puede estar con otro bebé, pero no significa que va a compartir con ese bebé. Todavía este bebé es muy reservado, es muy egocéntrico, es muy pequeñito. Entonces, ¿qué hace este bebé? Juega con sus juguetes, es como que está en su mundo, es como un bebé todavía, ¿cómo que se puede decir? ¿No? Tiene un tipo de habla egocéntrica, como hemos hablado también, como decía Vygotsky. El otro bebé puede estar ahí, o 2, 3, 4 bebés a su costado, pero el bebé puede aceptar que haya otro bebé al costado, pero él juega solito, dice, no importa que esté el otro bebé, a mí no me va a hacer nada, pero yo juego solito, yo estoy en mi mundo, yo mismo soy, dice el bebé, el otro bebé está igual. ¿Por qué se llama chico juego paralelo? Porque cada bebé está en su mundo, son como 2 elementos que están en su mundo, pero siguen su mismo rumbo y nunca chocan, ¿sí? Son como dos líneas paralelas que siguen infinitamente, pero por eso se llama juego paralelo, ¿sí? En esta etapa del nacimiento de 0 a 2 años. Pasamos a lo que es otra etapa de la primera infancia, de los 2 a los 6 años, elementos más importantes, mis queridos estudiantes. Comenzamos con el desarrollo físico de la primera infancia, de 2 a 6 años.
Primero, aquí en el desarrollo físico, hacia los 2 a 6 años, en cada año el niño puede aumentar de 2 kilos y puede prácticamente estirarse hasta 5 centímetros por año. Puede llegar hasta 22 kilogramos máximo de peso, o a 18, y puede llegar, chicos, a medir de 1,10 m a 1,20 m. Es importante, ¿no? Lo que puede llegar a crecer y a pesar este niñito hasta los 6 años como máximo. Otras características: aquí la altura y el peso van a depender de la alimentación y factores genéticos. Muchos niñitos, a veces es sorprendente en el colegio, a los 6 años parecen ya de 8, de 9, de 10, va a depender de la contextura de sus padres, de sus abuelos, o también va a depender de la alimentación. Muchos papás los alimentan muy bien, les dan, por ejemplo, leche Name, Fabro, o muchas leches especiales, no sé, ¿no? De tantas marcas, y a veces los bebés pues parecen super saiyajines, parecen bebés extraterrestres, no sé, parecen bebés chicos de otro mundo, pero lo importante es que va a depender más que todo de la parte genética y va a depender mucho de la alimentación que se le brinda, ¿sí? Entonces, como dicen también, ¿no? En lo que es a veces, como dicen, ¿no? En este caso, en las famosas propagandas, tienes que darle a tu hijo hasta 2 años, ¿no? Cierto tipo de alimentación para que pueda crecer su cabecita y para que se desarrolle su cerebro, ¿no? A veces puede ser cierto, como a veces no, porque también depende mucho de la herencia genética. Otras características: la columna vertebral se endereza, el niño camina más erguido, también va a madurar su parte, se puede decir, ¿no? De su nivel espinal y va a tornarse más erguido, va a caminar más derechito. También mejora su proporción corporal. Vamos ahora con el desarrollo motor de esta hermosa criatura, de este nuevo bebé. Al segundo año, en la parte muscular, perfecciona su motricidad gruesa o amplia. Sus músculos y su parte esquelética, el niño puede correr, saltar, caminar desde chiquitito, puede correr escaleras, trepa, corre, salta, se pone detrás de los columpios, se tira al suelo, corre en el pasto, mayor velocidad y precisión y no le pasa nada. Igualmente en el desarrollo motor, motricidad fina, comienza a comer mejor con su cucharita, ya no se ensucia, se viste solito, dibuja, escribe y hace mejores cosas con su motricidad fina a los 5 o 6 añitos. También en el desarrollo motor, la integración de la maduración cerebral es progresiva, comienza a mejorar o puede madurar un poco más su coordinación de la sinapsis y comienza a mejorar también su coordinación de una mayor conexión cerebral. También en cuanto al desarrollo cognitivo, elementos importantes de este niñito de 5 o 6 añitos: hay mayores conexiones del encéfalo en cuanto a la corteza prefrontal, mayor desarrollo o maduración del sistema límbico y su lindo y hermoso cuerpo calloso, mayor capacidad para regular su atención y controlar los impulsos, ya no es tan distraído, atiende mejor porque está en la escuela, porque hay mejores adeptos en cuanto a su aprendizaje. A los 4 añitos mejora significativamente su atención a través de funciones ejecutivas, porque los profesores le ayudan a mejorar sus capacidades y habilidades. La memoria se vuelve más precisa a medida que el niño crece, mayor información con ayuda. Sus papás le ayudan en la casa, sus profesores también, le dejan más tareas, mayor reforzamiento académico, y el niño mejora bastante su aprendizaje. Los recuerdos conscientes relacionados con la memoria explícita incrementan de 2 a 5 dígitos. El niño aprende más en su memoria, recuerda más información, se vuelve más inteligente y mucho más en cuanto a lo que es su inteligencia, mejora en todas sus capacidades. Aquí el lenguaje progresa en todos los niveles: a nivel semántico, el significado de las palabras; a nivel sintáctico, la función de las palabras; a nivel fonológico, entiende lo que es el sonido de las palabras; a nivel morfológico también, el niño entiende lo que es la forma de las palabras. El niño se vuelve muy inteligente en lo que es todas las capacidades del lenguaje. Al tercer añito, el niño adquiere un buen dominio del lenguaje. A los 6 años, finalmente, esta hermosa criatura conoce 13.000 palabras en cuanto al dominio del vocabulario. Una gran diferencia, mis queridos estudiantes, en cuanto al niño de 0 a 2 años, que solamente maneja 50 palabritas. Miren, como ya está en el colegio, ya ha crecido, tiene mayor capacidad y todo eso, miren el crecimiento de 50 a 13.000 palabras. Qué gran diferencia, pero nosotros como seres humanos somos lo máximo, profesor. Entonces, miren aquí, chicos, la diferencia
no se van a equivocar en el examen. Vamos a hablar del desarrollo socioemocional del niño de 2 a 6 años. Características más importantísimas, profesor. Primero, el niño va adquiriendo mayor capacidad para conocer y expresar verbalmente sus propias emociones. El niño, por ejemplo, ya verbaliza sus emociones. Dice, papá, tengo miedo porque ese niño no me gusta, me mira feo. O de repente, papá, mira, estoy triste porque me ha pasado esto, la profesora me ha gritado. Corre, dile, ¿por qué me ha gritado? No sé, tú mismo eres, papá. O el niño siente rabia porque se sacó cero. Papá, tú tienes la culpa de que me ha gritado. Papá, tengo vergüenza de esto, del otro. El niño ya dice cuando necesita algo y lo expresa verbalmente. Ya no solamente se mueve, grita o llora, sino lo dice de manera hablada. Hay vínculos afectivos importantes, hay bases sólidas del desarrollo social a través de los padres, hermanos y amigos. El niñito acude a los papás cuando siente miedo, acude a sus hermanos, amigos o a los profesores. Hay mayor vínculo social. En esta etapa también el niñito, el juego suele ser asociativo, a través de los 3 o 6 años. Ya no juega ni solito ni paralelamente, sino se junta con otros niños muy felices. El niño dice, quiero estar con mis amiguitos, contento, feliz y todo muy encantador. También hay juegos de roles. El niño juega, por ejemplo, con el profesor, les deja tareas, juegan, por ejemplo, a lo que es juegos de aprendizaje, a lo que es de repente el teatro, y aprenden cosas en cuanto o relacionado a lo académico. Finalmente, el niño se inicia en las reglas y normas sociales. El niño aprende que en la clase ya no puede estar jugando simplemente porque quiere. Comienzan a respetar normas y reglas y normas de convivencia. El niño dice, che, ya me fregué, ni modo, tengo que aprender a respetar. Y el niñito comienza a portarse un poquito mejor, si no, pues no, le llaman a sus papás y por ahí tienen que aprender a respetar cierto tipo de cositas. Eso es fundamental dentro de lo que es esta etapa en el desarrollo humano. Sí, eso en cuanto, chicos. Yo sé que ustedes son lo máximo y vamos a responder esta primera pregunta con éxito. Dice, los niños de edad preescolar están en constante desarrollo. Ellos incrementan rápidamente su sociabilidad a través del juego y su creatividad, actividades que participan en el desarrollo intelectual. El texto hace referencia a qué tipo de cambios del desarrollo humano. Vamos, chicos, ustedes pueden. Vean con cuidado. Pregunta número 1. Ya, la respuesta, chicos, es correcta, ¿sí? No vemos, chicos, que cambios cualitativos es el funcionamiento mental, la creatividad, la inteligencia y todo ello es la parte más importante en lo que es el concepto básico de cambios cualitativos y cualitativos. Intelectuales nada que ver, físicos no encuadra, psicológicos tampoco, cuantitativo se refiere, chicos, más a lo corporal o físico, entonces uno sería únicamente la alternativa C. Bien, chicos, entonces con eso cerramos.